Buenos días. En este video vamos a explicar dos ejercicios de subespacios, de generación de subespacios, que me preguntaron eh, ayer. Bueno, el primero dice así, vamos a marcar acá, dice, encontrar o hallar dos subespacios. Cuando nos piden hallar subespacios, en realidad lo que nos están pidiendo es encontrar las condiciones que cumplen los vectores que pertenecen a esos subespacios, ¿sí? Entonces dice aquí, hallar dos subespacios distintos de R3, o sea que R3 recuerden que es el espacio vectorial de tres suplas. Bien, hay que saber bastantes cosas para entender estos ejercicios, ¿no? Y esos dos subespacios distintos tienen que contener al mismo vector que es el vector 1, 2, 3. Entonces, en un esquema, para entender de qué se trata esto, tenemos el espacio R3, aquí ustedes tienen que imaginarse que están todas las infinitas tres suplas que existen, ¿bien? Y adentro tenemos dos subespacios, el subespacio W1 y el subespacio W2. Y tienen en común, o sea, ambos vectores, ambos subespacios, perdón, contienen al vector 1, 2, 3, que yo lo voy a dibujar acá en la intersección, 1, 2, 3. ¿Sí? No quiere decir, entiéndase bien esto, de que la intersección de estos dos subespacios solamente contenga este vector. Recuerden que la intersección de dos subespacios, o sea, toda esta zona, es a su vez un subespacio. Este es un subespacio, por lo tanto tiene infinitos vectores, que en este caso son todos esos infinitos vectores, son combinación lineal del 1, 2, 3. Por ejemplo, está el 0, 0, 0, como tiene que ser para todo subespacio, y también está el 2, 4, 6, el menos 1, menos 2, menos 3, todos esos están acá, son infinitos. ¿Bien? Por lo tanto, como yo necesito dos subespacios distintos que tengan a este vector, entonces necesito espacios por lo menos que tengan dimensión 2. Así que voy a tener que elegir, para el W1, voy a tener que elegir otro vector, o sea, un vector que esté aquí, ¿bien? Y que no esté acá. Y, y obtener las condiciones, ¿sí? Las condiciones que se generan con este vector y otro que yo elija, y luego voy a tener que repetir el procedimiento para el W2, donde voy a tener que elegir este vector y otro vector que esté aquí. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ¿cómo se hace todo eso? Son cálculos bastante repetitivos, así que lo vamos a explicar más que a resolver. Bueno, el primer paso, dice aquí, vamos a generar el subespacio W1, ¿bien? Que tiene dimensión 2, usando el vector 1, 2, 3, o sea, este vector. La notación es W1 es el espacio, esto significa espacio generado por el vector 1, 2, 3 y otro vector que esté por acá. Por ejemplo, ahí tenemos que elegir algún vector más o menos fácil, o sea, un vector que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, así trabajamos menos. Yo voy a poner el vector 1, 0, 0. Este vector está aquí y no está en la intersección porque no es combinación lineal del 1, 2, 3. Esa es la razón. Entonces, vamos a poner el 1, 0, 0 y vamos a ver qué espacios generan estos dos vectores. ¿Cómo se hace eso? Se plantea la combinación lineal genérica, ABC, o sea, todos los ABC que son combinaciones lineales de estos dos vectores. X por 1, 2, 3, más Y por 1, 0, 0. ¿Vale? Esto, recuerden que se transforma en un sistema de ecuaciones, aquí tengo que hacer las igualdades, y nos va a quedar X más Y igual a A, nos va a quedar 2X igual a B, y 3X, porque esto es X por 3 más Y por 0, ¿sí? 3X igual a C. De aquí vamos a pasar a la matriz ampliada. La matriz ampliada va a ser 1, 1, A, 2, 0B, 3, 0C. ¿Bien? Y aquí tenemos que trabajar con las operaciones, voy a seguir aquí, con las operaciones elementales, hasta llegar a la escalera reducida por filas. Entiendo que las personas que van a ver este video ya saben cómo obtener una escalera reducida por filas. Yo voy a poner aquí cómo sale. 1, 1, no, aquí. ¿Dónde está la gomita? Aquí. Bien, la escalera reducida por filas queda 1, 0,
Bueno, yo la voy a anotar acá, ustedes la verificarán, ¿sí? Si me equivoco, háganmelo saber, por favor. 0, 1, 2a menos b sobre 2, y 0, 0, menos 3b más 2c sobre 2. ¿Bien? Bueno, esa es la escalera reducida por filas. Y recuerden que nosotros utilizamos la escalera reducida por filas para identificar las filas de ceros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las filas de cero nos dan la condición. ¿Bien? Y aquí sale lo que nosotros llamamos la condición del subespacio. ¿Cuál es en este caso la condición? Que, vamos a poner aquí, menos 3b más 2c sobre 2 sea igual a 0. ¿Bien? Si ustedes quieren, pueden este 2 pasarlo multiplicando aquí al 0, entonces nos va a quedar la condición, yo la voy a borrar por un tema de espacio, nos va a quedar la condición de esta manera. Menos 3b más 2c igual a 0. ¿Bien? Esa es nuestra condición. Ahora, esa condición nosotros la vamos a utilizar, la vamos a marcar acá. Bueno, esa condición nosotros la vamos a utilizar para definir el espacio W1, que es en definitiva lo que nos viene problema. Entonces, vamos a usar esa condición para escribir o describir analíticamente, o simbólicamente, perdón, simbólicamente este espacio. Entonces, el espacio W1 generado por el vector 1, 2, 3 y el 1, 0, 0, que son estos dos vectores, y nos genera todo este subespacio de aquí, ¿cómo se define? Van a ser todos los X y Z que pertenecen a R3, ¿bien? Tal que, y voy a escribir la condición, esta condición, pero no en términos de ABC, ¿sí? No en términos de ABC, sino en términos de X y Z. En este caso sería B es la segunda componente que le corresponde a la Y, C es la tercera componente que le corresponde a la Z. Entonces nuestra condición sería menos 3i más 2z igual a 0. ¿Bien? Y así queda definido el espacio W1. Eso significa encontrar el subespacio. ¿Bien? Bueno, ahí y ahí. Siempre que hagan esto, tienen que verificar si esto está bien hecho. ¿Sí? Si esto está bien hecho, quiere decir que estos dos vectores que pertenecen a W1 deben verificar esta condición. ¿Cuál es la condición? Que la segunda componente multiplicada por menos 3, o sea, menos 3 por la segunda componente más 2 por la tercera me da 0. Si ustedes hacen eso acá, tienen menos 3 por 0 más 2 por 0 me da 0, así que este vector la cumple, y aquí menos 3 por 2 más 2 por 3 también me da 0, o sea que esto está bien hecho. ¿Bien? Bueno, entonces encontramos un subespacio que es el W1. Luego el enunciado dice encontrar dos subespacios diferentes, el otro es el W2. Entonces yo tengo que repetir el procedimiento, voy a obtener un W2 usando el 1, 2, 3, el vector 1, 2, 3, y tengo que poner un vector de acá. Pero este vector de aquí, ¿cómo lo voy a elegir? Es un vector que no puede estar en W1, ¿sí? Porque si no me estaría generando otra vez el mismo subespacio. ¿Cómo hago para poner aquí un vector que no esté, que tener la certeza de que no pertenece a W1, y tengo que buscar un vector que no cumpla con la condición que cumplen todos los vectores de W1? Esta condición no la tiene que cumplir. Entonces puedo poner, por ejemplo, el vector con bastantes ceros también para que sea más fácil, 0, 0, 1. Este vector no cumple con esta condición, porque si yo multiplico menos 3 por 0 más 2 por 1, no me da 0. ¿Bien? Entonces con este vector, yo puedo ponerlo aquí, que sería el 0, 0, 1, y tengo otra vez el mismo planteo que aquí arriba, repito el procedimiento, ¿bien? Y encuentro el subespacio W2. Espero que se haya entendido este problema. Vamos a pasar al segundo problema, son todos los que vamos a explicar en este. Bien, en este segundo problema es parecido al anterior, o sea, hay que utilizar los mismos procedimientos,
Aquí voy a borrar una cosa que me quedó pegada, ¿sí? Después vamos a revolver sobre eso. Bueno, son los mismos procedimientos, y lo que tenemos que hacer aquí es, ¿dónde tengo mi puntero? Acá. Tenemos que encontrar dos subespacios distintos de R3 que contengan al vector 1, 1, 0, o sea que, siguiendo el mismo esquema, tenemos aquí subespacio W1, subespacio W2, y en la intersección tenemos a este vector. Recuerden que la intersección de dos subespacios no contiene este único vector, sino que contiene todas las infinitas combinaciones lineales de este vector. Esto, la intersección es un subespacio. Bien. Pero aparte tiene aquí otra indicación que dice que ninguno de estos subespacios que vamos a generar, el W1 y el W2, puede contener el vector 0, 1, 1. O sea que el vector 0, 1, 1 tiene que estar afuera. ¿Bien? Este vector no puede estar ni acá ni acá. Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Recuerden, los procedimientos que vimos en esta parte siempre se utilizan los mismos procedimientos. La diferencia está en cómo elegir el siguiente vector. ¿Sí? En este caso sabemos que el subespacio W1 está generado por este vector y nos falta un segundo vector. ¿Bien? ¿Cómo elegimos aquí un segundo vector para tener la certeza de que este vector no nos va a quedar dentro de este subespacio? Y podemos elegir, por ejemplo, el vector, lo vamos a poner directamente y vamos a explicar por qué lo elegimos. El 1, 2, 0. ¿Bien? 1, 2, 0. Y lo voy a poner aquí, el vector 1, 2, 0. ¿Por qué elegimos este vector así arbitrariamente? Porque aquí tenemos dos vectores que tienen tercera componente nula. ¿Sí? O sea, primera, segunda, tercera componente. Estos dos vectores tienen algo en común, y que la tercera componente vale 0. Estos dos vectores, todos los vectores, los infinitos vectores que generen con sus infinitas combinaciones lineales, van a compartir esta característica. Quiere decir que todo este subespacio, W1, va a estar lleno de... van a estar acá todos los infinitas tres suplas que tienen esa característica, porque no puede ser de otra manera. De dos vectores que tienen componente tercera nula, no puede salir un vector que no la tenga, ¿bien? Que no tenga esa tercera componente nula. Por lo tanto, cuando hagamos todo este procedimiento, ¿sí? Repetimos, planteamos la combinación lineal, sistema de ecuaciones, matriz ampliada, escalera reducida por filas, condición, nosotros vamos a llegar a la condición de que z tiene que ser igual a 0. Recuerden que esto hay que hacerlo, ¿sí? Yo aquí simplemente me adelanto porque si no, todas estas cuentas son largas y los videos se hacen muy largos. Entonces ya tenemos nuestro primer subespacio. Elegir el segundo subespacio es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir aquí un vector, vamos a poner aquí, voy a hacer aquí abajo, ¿sí? Tengo que elegir un W2, ¿está bien? Que está generado, vamos a, así, está generado por el 1, 1, 0, y necesito otro vector. ¿Bien? Otro vector que está aquí. Pero, ¿cómo hago para elegir un vector y asegurarme de que cuando genere este subespacio no quede el vector 0, 1, 1 acá adentro? ¿Cómo hago para hacer eso? No es tan fácil, o sea, no es tan rápido como este, o tan intuitivo como elegir el primero, porque tenemos que tener algunas cosas en consideración. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es, si este vector no fuera un problema para mí, si no estuviera en el enunciado, todo lo que tendría que hacer sería elegir un vector que no cumpla con la condición de W1, o sea, un vector que no tenga tercera componente nula. Pero este vector complica un poco las cosas. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué condiciones generan los vectores 1, 1, 0 y 0, 1, 1? O sea, es como si yo estuviera aquí viendo estos dos vectores, y les voy a dar un número, ¿sí? Les voy a dar un nombre, estos dos vectores, y voy a poner aquí W3, ¿está bien? O sea, el vector, vamos a suponer un W3, un subespacio W3 generado por el
1, 1, 0 y el 0, 1, 1, ¿qué condiciones generan? ¿Sí? Si resuelvo esto, haciendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, vamos a llegar a que tenemos un W3, que son todos los X y Z que pertenecen a R3, tales que, y las condiciones yo las tengo anotadas acá, menos X más Y menos Z tiene que ser 0. Si ustedes se fijan bien, esta condición la cumple este vector, o sea, el 1, 1, 0, si hago menos X más Y menos Z me da 0, y este también, menos X más Y menos Z me da 0. O sea que esa condición está bien. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque el conocer las condiciones de estos vectores y conocer las condiciones de estos dos vectores, o sea, del W1 y del W3, me van a permitir elegir un vector que esté acá, en W2. ¿Por qué? Porque el vector que esté acá no puede estar ni en W1 ni puede estar en W3. ¿Eh? Entonces, el elegir un vector de acá, conociendo las condiciones que mencioné recién, es bastante sencillo porque solamente tengo que buscar un vector que no cumpla ni con esta condición ni cumpla con esta condición. ¿Sí? Podemos probar si les parece el 1, 2, 3. ¿Sí? El 1, 2, 3, fíjense que el 1, 2, 3 es un vector que no está en W1 porque no cumple con la condición de tener la tercera componente nula. ¿Bien? La tercera componente de hecho vale 3. El vector 1, 2, 3 tampoco está en este espacio, en este subespacio, porque no cumple con esta condición. Si yo hago menos 1 más 2, menos 1 más 2 es 1, 1 menos 3 no me da 0. Por lo tanto, este vector tampoco está aquí. Entonces ya lo puedo elegir tranquilamente y sé que este vector, el vector 1, 1, 1, 1, 0 con el vector 1, 2, 3, que ya lo vamos a anotar, 1, 2, 3, me van a generar un subespacio que no contiene ni al 1, 2, 0 y tampoco contiene al 0, 1, 1. ¿Bien? Bueno, y para completar y terminar el ejercicio, lo que hay que hacer es hacer otra vez el mismo procedimiento para hallar las condiciones. Bueno, así se hace. Es una forma, ¿sí? No digo que sea la única, pero es una forma. Espero que se haya entendido y eso es todo por ahora. Hasta luego.